Bueno, voy a contar una historia y como toda historia tiene que contarse desde el inicio, pues vamos a contar esto desde el comienzo, ¿no? Todo comienza hace aproximadamente 78 años. Existían tres facciones, tres bandos. Básicamente se querían disputar el dominio mundial. Uno de esos bandos era el fascismo, representado por la Alemania nazi, Italia de Mussolini y el Imperio japonés en Oriente. El otro bando era la Unión Soviética. El tercero era Estados Unidos y Occidente, principalmente Francia, Inglaterra, etc. Esos tres bandos eran igual de poderosos. Ninguno de esos bandos tenía mucha ventaja sobre los otros. Entonces había un cierto equilibrio de fuerzas. Sin embargo, bastaba que dos de estos bandos se unieran para eliminar al tercero. Es decir, si el mundo occidental se hubiera aliado con el fascismo en contra de los soviéticos, lo hubieran derrotado. O si los soviéticos se hubieran aliado con los fascistas en contra del mundo occidental, lo hubieran derrotado. Pero ocurrió que fue el mundo occidental el que se unió con los soviéticos para derrotar el fascismo. A eso le llamamos Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, dos de esos bandos se unen para derrotar al tercero, que en este caso pues era el de la Alemania nazi, el Imperio japonés y la Italia de Mussolini. Ahora, una vez derrocado el fascismo, quedan los dos bandos que se unieron, es decir, el mundo occidental y la Unión Soviética, es decir, comunismo y capitalismo. A partir de ahí va a comenzar una rivalidad entre dichos bandos que antes habían sido aliados. Allí comienza la Guerra Fría. Ahora, en 1949, la Unión Soviética detona su primera bomba nuclear en lo que hoy es Kazajistán. El mundo occidental ve eso como una amenaza. Como reacción a eso, el mundo occidental crea un tratado militar llamado OTAN para contrarrestar el poderío de la Unión Soviética y su dictador Stalin. Pero Stalin muere en 1953, es decir, el temible dictador de la Unión Soviética ya no existía. Sin embargo, en 1991, la Unión Soviética se disgrega, formando nuevos países. Parecería lógico esperar que la alianza militar que buscaba en un principio contener a Stalin y después a la Unión Soviética se disgregara, puesto que ya no estaba, digamos, esa nación amenazante. Ya ahora eran varias naciones independientes, pero no fue así. Lejos de eso, lo que hizo la OTAN fue agregar más y más miembros aliados cada vez más cercanos al territorio ruso. Ahora, en el 2014 comienza una guerra civil entre una población ucraniana pro-nacionalista y pro-europea contra una población ucraniana pro-rusa. Es decir, una guerra civil entre población ucraniana de Occidente contra población ucraniana de Oriente, cercana a Rusia. En el 2014 también ocurre la anexión del territorio de Crimea a Rusia, ya que en Crimea la gran mayoría de la población se consideraban o eran partidarios del gobierno ruso. Aproximadamente el 90% de esa población se sentía ruso, incluso hablan ruso, no ucraniano. Y de hecho Crimea siempre había sido de Rusia, solo se pasó a Ucrania cuando existía la Unión Soviética, en tiempos de Nikita Khrushchev, es decir, el mandatario de la Unión Soviética después de Stalin. Se hizo eso por una cuestión meramente administrativa. Digamos que logísticamente era más efectivo administrar el territorio de Crimea en Kiev, la capital de Ucrania, que en Moscú. Solo era una cuestión administrativa. Ahora, en 1991, cuando se separa la Unión Soviética, pues Crimea queda anexado al nuevo país llamado Ucrania. No es que Crimea se haya siempre identificado con Ucrania, para nada. Ellos siempre se sintieron rusos. Ahora, a partir de un referéndum, en el 2014, Crimea vota a favor de anexarse a Rusia. Y así debería de ser, que cada población elija
qué territorio prefiere y en qué territorio quisiera anexarse de manera pacífica y voluntaria. Eso es exactamente lo que se debería de hacer en los territorios orientales de Ucrania, de la región llamada Donbass. Para que haya paz, se debería de convocar un referéndum para que los ciudadanos de la región de Donbass elijan voluntariamente y pacíficamente si prefieren independizarse de Ucrania y o anexarse a Rusia, en lugar de haber creado una guerra civil absurda. Y no solo eso, también Ucrania debe comprometerse a no aceptar bases militares de Estados Unidos en su territorio. ¿Por qué? Simplemente porque es absurdo que una potencia militar establezca bases militares a las puertas de otra potencia militar antagonista. Velo de esta forma. Son dos monstruos, deben de estar alejados. Si uno amenaza a otro, ¿qué crees que ocurriría? Es como si Rusia buscara implementar bases militares en el país vecino de Estados Unidos llamado México. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Se dejaría? Por supuesto que no. Eso resultaría muy amenazante para Estados Unidos y lo que haría sería invadir a México. Pues exactamente eso es lo que está haciendo Rusia en Ucrania, invadirlo por la pretensión ucraniana de querer ser miembro de la OTAN y lo que eso implica, es decir, poner bases militares estadounidenses a las puertas de Rusia. Ahora recuerda, no puedes jugar con las líneas rojas de una potencia militar, sea cual sea esta potencia militar. Rusia le había pedido tajantemente a Estados Unidos que no hiciera miembros de la OTAN a países que habían sido parte de la Unión Soviética, no porque siguiera teniendo autoridad en dichos países, sino porque dichos países formaban parte de su frontera. Entonces el que Rusia le pidiera a Estados Unidos que no metiera bases militares en dichos países exsoviéticos era una cuestión de seguridad nacional, era una cuestión para mantener la paz, era una cuestión para que no aumentaran las tensiones. Y a parecer a la OTAN y a Estados Unidos no les importó crear garantías para la estabilidad y la paz en esos territorios. Entonces te pregunto, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos si Rusia pretendiera instalar bases militares rusas en territorio fronterizo a Estados Unidos? Respuesta: Estados Unidos hubiera reaccionado como cualquier otra potencia militar, hubiera invadido al país en aras de no permitir riesgos a su seguridad nacional, que es exactamente lo que Rusia está haciendo. Tanto Estados Unidos como Rusia básicamente son casi lo mismo, porque ambas están haciendo lo que su naturaleza les llama, impedir que la otra potencia militar los amenace en territorio vecino, solo que en este caso el provocador obviamente fue Estados Unidos y la OTAN. Rusia simplemente está reaccionando como cualquier otra potencia militar lo haría. Ahora, las soluciones. Para una paz inmediata se requiere un referéndum de la región de Donbass en aras de que los ciudadanos voluntaria y pacíficamente voten su anexión a Rusia y su independencia de Ucrania. Número 2. Que Ucrania le garantice a Rusia que no va a poner bases militares de otra potencia militar que resulte amenazante a esta potencia militar llamada Rusia. Ahora, si hablamos de una paz perpetua, tendría que haber lo siguiente. Número 1. Los países deberían arrojar sus armas nucleares al espacio. Aquí ya nadie amenazaría a nadie. Sin embargo, no solo eso, porque los que hacen la guerra son los mandatarios, los dictadores, los políticos, los comandantes supremos, los que pueden apretar el botón rojo. La segunda propuesta para una paz perpetua es crear una democracia directa. La democracia directa sería la solución, porque nadie, ninguna población en el mundo decidiría unánimemente votar a favor de una guerra con la otra población del mundo. Para nada. Un padre de familia, un hermano, un hijo no va a querer
ir a matar en una guerra a gente que no conoce solo por ansias de poder de mandatarios. Obviamente la gran cantidad de la población mundial está a favor de la paz. Entonces con la democracia directa estaríamos hablando de una paz perpetua. La guerra se origina por los mandatarios que no ven comprometida su seguridad, ya que ellos mandan pura carne de cañón. Los políticos son los menos perjudicados, la ciudadanía es la perjudicada y la que va a la guerra. Y bueno, ya en este canal hemos hablado de cómo hacer una democracia directa, es decir, una aplicación, un dispositivo por medio de las tecnologías de la información, donde los ciudadanos voten por tanto dónde dirigir sus impuestos, para ya no necesitar administradores públicos que muchas veces solo funcionan en aras de sus intereses propios, pero también una aplicación donde todos podamos votar por las reformas de ley y que se vote a favor o en contra de una reforma de ley, de un cambio constitucional, etcétera, y que se haga lo que la mayoría decida votar. Es decir, que la ciudadanía maneje toda la política de su estado, de su nación, de su país. Solo así lograríamos una paz perpetua y estaríamos concentrándonos en lo que verdaderamente vale la pena: la ciencia, la tecnología, la educación.